Ok. Hablemos un poquito de los hongos. ¿Qué te pareció el tema? ¿Qué Eh, descubriste o qué te pareció por el tema? bueno, el modo de infectar es muy parecido. Siempre es por más que todo por las raíces o por las hojas, Ujú. ya sea por una fisura, por un daño que haya en la planta, por ahí pues ellas penetran. Los medios de propagación son casi siempre también los mismos, el viento, el agua, por los animales, insectos. Exacto. Y para el control también se asemejan mucho las medidas de control y de prevención. Siempre cuando hablamos del control y de la infección, pues decimos que es casi lo mismo. ¿Por qué? Porque uno no cumple ese seguimiento de controlar las cosas, ¿sí? Las herramientas, cuando hablábamos el otro día de que la gente no las desinfecta, pues todo esto atrae muchas consecuencias y la gente pues no toma en cuenta eso de mejor prevenir que lamentar. Entonces, cuando hablamos de infecciones en las plantas, todo se da es porque o sea, cuando pasa el umbral, cuando ya no son 3 plantas que están infectadas, sino es la mayoría, es cuando ya la gente se asusta y no. Eso debería hacerlo desde que uno lo cultiva. Cultivó la planta y sabe que ella pues, está susceptible a cualquier enfermedad. Lo que hablábamos del triángulo de la enfermedad. Sabemos que esa planta es susceptible, debemos cuidarla desde el inicio, no cuando ya observamos de que son demasiadas plantas. En el caso de los hongos, muchas veces las infecciones de hongos se confunden con faltas de algún nutriente. Observamos plantas que están como no están verdes, sino tienen otro color y entonces muchas veces decimos que es falta de algún nutriente y sin embargo es un hongo que es el que las está atacando. Eh, Todos estos tipos de contagio, de enfermedades o todo lo que ellas provocan, pues el problema es las pérdidas que acarrea, ¿sí? Porque si las cuidamos desde el principio, como decimos, desde que estamos en la semilla, tenemos una planta bien desarrollada, comienza alguna enfermedad o cambia el clima, pues estas afectaciones son menores. Pero cuando la gente no cumple con esos seguimientos, entonces es cuando ahí viene el problema. Y entonces cuando ya comienzan los síntomas o los signos ya son visibles, entonces ya muchas veces colocar los fungicidas cuando ya hay demasiadas plantas infectadas, pues cuesta un poco para bajar ese contagio. Y sabemos pues que hay muchas formas de contagio, los insectos, el agua, el viento, las herramientas, las botas, la maquinaria, todos son focos de infección porque van de un lugar a otro y como los hongos sabemos que son esporas, entonces ¿cómo controlar que una espora no se vaya de una siembra a otra si hay viento? Es imposible. Entonces el mejor control es desde el principio. Sabemos que, pues, que una planta es susceptible a alguna enfermedad, hay que hacerla antes de tiempo, ¿sí? Colocarle, hizo lluvia y hizo sol, sabemos que de una vez hay que colocar un fungicida porque ese es el clima perfecto para todos los hongos. Y entonces la gente pues no toma en cuenta esas cosas de que hay que prevenir antes de lamentar. ¿Qué otra cosa observaste? Eh, Hay unos hongos que pueden, o sea, durar viables en el suelo por muchos, muchos años. Y pues en esas tierras donde ya se produjo ese hongo, pues ya no se puede volver a sembrar esa misma especie de cultivo. Hay que sembrar otra que sea resistente a esa enfermedad o que ese hongo no afecte a ese tipo de cultivo. Ujú. Sí, es Creo verdad. que vi uno en la cebolla que podía durar hasta 20 años ahí activo, esperando al cultivo de la cebolla para empezar a dañarla. Atacar, ajá. Sí, eso es verdad. Sí, al infectarse el suelo, pues ya tenemos un problema.
No sé si lo hablábamos Sí, aquí de la hernia de la col. Ella está en el suelo, no, es un hongo que afecta a todas las coles. Entonces, ¿dónde afecta? Afecta a las raíces, produciendo las raíces se inflan y se le colocan como nudos. Entonces, ¿qué pasa? La planta no va a poder respirar. Cuando llega el día, los días que son soleados al mediodía, uno puede observar de que la planta parece que estuviese como muerta, pero es porque ella hace como para un poquito ese funcionamiento